Presidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía. Damos la bienvenida a Daniel. Quiero agradecer a Tam y a los organizadores de este evento por su invitación. Lo que me corresponde a mí en esta oportunidad es comentarles acerca de los logros y perspectivas de los CENERLIN, y ciertamente tocaré también algunos temas que son comunes a los otros reguladores que ya han expuesto el día de hoy. Entonces, cuando toque estos temas similares, procuraré incidir básicamente donde haya algún aspecto diferenciador. El contenido de mi presentación parte del tema de la proyección internacional de los CENERLIN, los avances sectoriales en los 4 sectores que supervisamos, algunos de ellos además los regulamos, porque tenemos regulación en electricidad y en el gas natural, hidrocarburos líquidos, estamos hablando de un mercado netamente competitivo, aunque hay aspectos muy puntuales en los que de manera eventual podría darse también un aspecto regulatorio. Y la minería, la supervisamos en sus presentaciones mediana y grande, ahí sí no hay en absoluto regulación. Cerraré la presentación haciendo referencia a la agenda pendiente y perspectivas futuras del regulador que dirijo. ¿Por qué he comenzado con el tema de la proyección internacional cuando entendemos que somos autoridades, entidades técnicas con alcance nacional? Por una razón muy simple, porque el fenómeno de la regulación y la supervisión es compartido por la gran mayoría de países modernos en el mundo. Y si queremos tener una óptima gestión y aspiramos a ser reguladores de vanguardia en el mundo, entonces debemos hacer siempre benchmarking y tomar la referencia de cómo estamos nosotros en comparación a los reguladores y a las entidades semejantes que hay en otros países. Por eso para nosotros es sumamente importante, sin desatender nuestras tareas en el territorio nacional, al cual dedicamos obviamente nuestros principales esfuerzos, tener una conexión permanente y cada vez más sólida con el ámbito internacional. Lo que les muestro en esta diapositiva es cómo está compuesto el mundo en cuanto a asociaciones regionales, continentales, en regulación energética específicamente. Hay 12 asociaciones continentales, muchas de ellas están basadas en un continente único y otras trascienden a una única locación geográfica. Por ejemplo, el Perú pertenece a la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía. De hecho, durante los 3 últimos años, OSINERMIN ha venido y continúa aún ejerciendo la presidencia de esta asociación, que abarca a todos los países de habla hispana de América del Sur, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, además de la península ibérica, después de España y Portugal. Y obviamente a Brasil también como país latinoamericano o iberoamericano. Pero existen otras asociaciones, está NALUC, que abarca a todos los reguladores, no solo de energía, sino de servicios públicos en general de los 50 estados que conforman la Unión Americana. Está Campus, que es solo canadiense, OCURSO, los reguladores de habla inglesa del Caribe, básicamente. Hay 2 asociaciones africanas como SONAFUR y RERA, otras 2 del continente asiático. En el caso de Europa hay 3, SEGER y ERRA, y una que es toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, abarca la parte sur de Europa, que hace el Mediterráneo, países del Medio Oriente y también el norte de África. Nosotros, además, quiero mencionarlo, desde el mes pasado de abril hemos sido admitidos como el primer miembro latinoamericano
esta asociación ERRA, que tiene su base en Budapest, Hungría, y que es importante porque si bien en principio se creó como una asociación de reguladores de países de Europa Oriental, que tiene una incidencia muy fuerte en algunos de los mercados energéticos, por ejemplo ahí está Rusia, que es un gran productor en temas de gas, se ha expandido también hacia países asiáticos y en nuestro caso somos el primer latinoamericano. Y a nosotros nos interesa tener relación con esta asociación ERRA, porque ERRA es la principal oferente de capacitación en temas propios a energía y regulación asociada a este rubro. Por eso es que nos hemos integrado con esta asociación. Creemos que es muy beneficioso para el país. OSINERMI está liderando actualmente la presidencia de diversas instituciones a nivel global. Mencioné que tenemos actualmente la presidencia de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía. Pero además, en el último Foro Mundial de Reguladores de Energía que se llevó en el mes de marzo en México, fuimos elegidos como presidentes de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía, o ISA por sus siglas en inglés, que abarca más de 180 países con sus respectivas entidades reguladoras en temas energéticos en las 12 asociaciones continentales regionales que les presenté en el mapa anterior. Con lo cual establecemos una red muy potente de intercambio de información y conocimientos con todos estos países del mundo en los distintos continentes. En adición a ello, hemos tenido un logro bastante importante, quizás no tan difundido en medios porque la corriente suele ser dar más las noticias negativas que las positivas. En la tercera semana de marzo de este año, luego de un proceso competitivo bastante esforzado, conseguimos ser la sede del Foro Mundial de Energía, el World Forum on Energy Regulation, que es como un mundial, para hacer un símil, como un mundial de fútbol. Y por primera vez, la sede de este tan importante evento no se va a llevar a cabo ni en Europa, ni en algún país de América del Norte que habían monopolizado en las 7 ediciones previas el desarrollo de esta actividad. Pese a que había en principio un favoritismo de otra candidatura que era la de la ciudad de Viena, la capital de Austria, y había una tendencia normal a pensar que tocaba una rotación, porque el evento actual se desarrolló en México, que finalmente está en otra parte de América, pero es asociado como si fuera un mismo contexto continental con nosotros. Logramos persuadir a los asambleístas acerca de la relevancia que podría tener la realización de un evento de esta naturaleza en el Perú. Primero porque somos hemisferio sur, somos Sudamérica, pero nunca se hizo un evento tampoco en África o en alguna parte de Asia, Oceanía, que corresponde al hemisferio sur. Con eso rompimos un poco el paradigma. Y lo otro fue la significancia especial que tiene el año 2021, y que corresponde a ser el siguiente evento de esta naturaleza para nuestro país. Como todos sabemos, el 2021 es el bicentenario de nuestra independencia, lo cual es un motivo de orgullo para todos los peruanos. Pero además de ello, esa fecha coincide con una meta país establecida por nuestro Poder Ejecutivo para el cierre de la brecha energética en el Perú, para que por fin el 100% de la población cuente con una fuente moderna de acceso a la energía. Hoy estamos alrededor del 95% en ese indicador. Entonces, estos elementos bastante destacados nos otorgaron el favor de poder ser la sede en el 2021. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, en anteriores oportunidades el evento se ha realizado en Canadá, en los Estados Unidos, Grecia, Italia, Turquía. Ahora se nos avance, que fue producto de un trabajo bastante arduo. OSINERMI también, y en esto hay una semejanza con nuestros colegas de Ocitel y Ocitran, que ya han hecho una mención previa al tema, está solicitando al OECD, propiamente a la red de reguladores económicos que trabaja con la OECD, que se nos haga esta importante evaluación llamada PAFER, ¿no es cierto? La evaluación de desempeño que se hace y en la cual hay un importante componente de participación de entidades pares. Según tengo entendido, quienes nos van a evaluar va a ser una comisión con presencia de reguladores de México, Portugal y Australia, si no me equivoco, va a ser la composición de la delegación. Nosotros hemos empezado con esto en el verano de este año, estamos en la etapa de presentación de nuestro formulario y ya tenemos una visita técnica que nos hará la OECD hacia el mes de junio de este año. Y es importante iniciar este proceso que es bastante arduo porque
tiene un costo, como mencionó Rafael, que no es pequeño, y además es una carrera de largo aliento. Una evaluación de esta naturaleza dura 18 meses, año y medio. Pero es importante porque nos permite hacer, con apreciación de agentes externos bastante calificados, una especie de análisis FODA, ver nuestras oportunidades, debilidades y fortalezas. También analizar cómo optimizamos el desempeño de nuestros recursos, tanto financieros como los humanos, que son lo más importante finalmente en un organismo de carácter técnico. De igual manera, cómo mejoramos el desempeño de nuestras actividades para que haya mejores servicios dentro de aquellos que estamos con nuestro ámbito de competencia. Y finalmente, para mejorar nuestra propia organización para beneficio del país. Ahora voy a hablar sobre los avances sectoriales. En primer término, efectivamente en la misma línea que nuestros colegas de los otros reguladores, hemos tenido una participación activa opinando acerca de la propuesta de ley de fortalecimiento de organismos reguladores que actualmente tiene la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores del Congreso. Y varias de nuestras propuestas, al menos a nivel del avance que tiene en este momento, son propuestas compartidas, muchas de ellas seguro con los otros reguladores, han tenido acogida en el diseño del proyecto normativo. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento tan necesario de la autonomía de los reguladores. El regulador es necesario que sea autónomo para que no pasen situaciones como las que de manera lamentable han sido comentadas por las últimas semanas sobre intervencionismo gubernamental en la decisión de un tema tarifario en saneamiento, o la intención de desconocer contratos ya suscritos por el país previa concesión en temas de peajes, como mencionaba Verónica. Entonces, la autonomía tiene varios aristas que es necesario destacar. Uno de ellos es el respeto a la institucionalidad. El regulador tiene que actuar con autonomía, con independencia, y esto significa que tiene que estar exento de toda influencia de las empresas a las cuales supervisa, el famoso fenómeno de la captura del regulador, pero también de cualquier injerencia gubernamental externa a los órganos decisorios propios, al propio regulador, que tiene su línea técnica y su consejo directivo, que tiene el mandato legal a través de una ley orgánica, no una ley cualquiera, sino una ley del peso, una ley orgánica, es decir, una ley de mayor jerarquía, para defender su actuación. Entonces, es fundamental que esto sea respetado para que podamos tener una señal clara hacia la ciudadanía y hacia los inversionistas, y el Perú siga siendo un punto de atracción para el desarrollo de infraestructura tan necesaria para el avance de nuestro país. Asimismo, es importante también el tema del presupuesto, porque si la autonomía queda en palabra, pero sin embargo hay recortes o limitaciones al manejo del presupuesto, que es indispensable para toda entidad público-privada para poder realizar sus tareas, entonces no podemos hablar realmente de una autonomía en términos reales. Y por ello, las normas de recorte o de ajuste deberían ser mucho más cuidadosas cuando impactan a este tipo de entidad. Y en particular debería analizarse incluso si las entidades reguladoras deberán ser tratadas en el mismo paquete o grupo con el que se trata a otra clase de institución que tiene una estructura y naturaleza distinta. Asimismo, si no se hace un manejo responsable en el tema de los recursos de los que se dota la entidad, y en particular los recursos económicos destinados a su presupuesto para el tratamiento, el mantenimiento y la captación de profesionales técnicos de primer nivel, primero conservar a los buenos profesionales que ya se tienen, y en lo posible atraer profesionales adicionales que se necesiten para reforzar los equipos, será difícil mantener el tecnicismo, porque finalmente estas entidades se hacen con el trabajo de las personas. Otro aspecto que quería mencionar es el del refuerzo a la rendición de cuentas y transparencia. De hecho, nosotros como reguladores permanentemente rendimos cuenta. Tenemos nuestras memorias institucionales, nosotros ya tenemos la del año 2017 lista al primer trimestre ya de este año, y ustedes la pueden consultar en breve en nuestro portal web inclusive. Pero además permanentemente atendemos, sea de manera presencial o escrita, cualquier requerimiento que nos haga el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría o cualquier otra autoridad para resolver sus inquietudes sobre los temas de nuestra competencia.
No obstante ello, y con un planteamiento en el cual estamos de acuerdo, estamos sugiriendo que se institucionalice la rendición de cuentas, de modo que de manera anual nosotros vayamos, sea ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso o inclusive ante el Pleno del Congreso, a indicar cuáles han sido nuestras actividades en todo el periodo anual y cómo hemos utilizado el presupuesto del que disponemos, para que se vea el manejo responsable que tenemos en el desempeño de nuestras actividades. Y el tercer tema que quiero resaltar, que se está colocando en esta propuesta normativa legal, es el del fortalecimiento de la evaluación de impacto regulatorio. Esto va alineado a las buenas prácticas que señala la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y sin perjuicio de que hay una disposición sobre análisis de calidad regulatorio que dictó el Poder Ejecutivo por decretos legislativos a fines de 2016, en realidad nosotros desde años antes, desde el 2014, inicio del 2015, ya lo tenemos como práctica y tenemos inclusive nuestra propia guía de análisis de impacto regulatorio y empleamos esta metodología para que nuestras decisiones tengan adecuado sustento y un análisis costo-beneficio y sean consecuencia cada una de las decisiones y propuestas normativas que planteamos y que aprobamos en nuestra entidad, resultado de un proceso de profunda reflexión y no consecuencia tan solo de una actuación impulsiva o abandonada. Una iniciativa importante que se está tomando a raíz de un pedido que se hizo de una anterior gestión el año pasado del Ministerio de Energía y Minas es la revisión del costo promedio ponderado al capital, la tasa de actualización o la tasa de descuento que se usa para valorizar empresas o inversiones. En el caso concreto de la electricidad, desde el año 1992, hace 26 años, en que se dictó la Ley de Concesiones Eléctricas, esa tasa se ha mantenido congelada. La importancia de esa se ha mantenido congelada siempre en 12% de manera invariable. La importancia de esta tasa es que da las señales que deben ser correctas al mercado y a los usuarios para saber cómo deben venir las inversiones. Y ciertamente el Perú de los 90, que era un proceso de cambio para nuestro país, un cambio de modelo constitucional, de modelo económico, de privatización, era un país muy distinto al que podemos encontrar en la actualidad, era un país de proceso de cambio de un modelo intervencionista a uno más abierto en su economía. Este tema no le ha dado atención. Lo que nosotros estamos planteando aquí es que se evalúen estas señales. En el año 98, la tasa del riesgo para hacer una determinada inversión era de arriba del 6.5%. 20 años después podemos decir que esa tasa está alrededor del 1.4%. La tasa del miedo de invertir en un país como el Perú. El Perú se supone es un país hoy con muchas mejores condiciones que ofrecer a nuestros inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, como tema de responsabilidad, hemos hecho este análisis y lo hemos puesto ya para conocimiento de los agentes y del Ministerio de Energía y Minas para su debate público, esperando que se pueda sincerar esa tasa para beneficio de los mercados comprendidos bajo su alcance. Mencioné ya como parte de la ley de fortalecimiento el de la mejora del marco regulatorio, el análisis RIA, ¿no? Análisis de impacto regulatorio. Nosotros tenemos en Nacional la guía de implementación RIA identificados los procedimientos que deben ir bajo esta metodología RIA, aquellos que por su menor complejidad pueden ir en lo que creamos, fue una creación heroica institucional, lo que llamaremos un RIA simplificado, un mini RIA, un RIA con menor rigurosidad, pero que igual implica un análisis, y también aquellos supuestos que por ser meramente operativos están excluidos de la aplicación del RIA. Entonces incluso evaluamos en qué casos hay que aplicar esta política. Una actuación fundamental del regulador es tener presencia a nivel nacional y tener un rol activo. Los funcionarios de OCINERMIN hacemos labor de campo. Como se dice coloquialmente, nos ensuciamos los zapatos. Estamos en todas partes del Perú. Tenemos presencia permanente a través de nuestras oficinas. Ustedes pueden ver en el mapa que todas las regiones del Perú, 25 regiones, además de puntos de atención en Lima Metropolitana, tienen todas las capitales de regiones del país una oficina OCINERMIN en la cual se puede dar orientación y que es base para nuestras operaciones locales. Pero además de ello, tenemos oficinas desconcentradas en otras localidades que, sin ser capital de provincia, tienen una importante población o la presencia de alguna actividad relevante dentro del rubro
Y en adición a ello también estamos en el MAC de Lima Norte, en el Distrito de los Olivos, en uno de los importantes centros comerciales que tiene nuestra capital, y tenemos también una figura de agentes post-SINERMIN, casi 100 agentes post-SINERMIN, que son mecanismos de colaboración con municipalidades distritales que permiten tener un punto de contacto SINERMIN en distintos lugares del Perú. Con ello, en total, estamos cerca de los 150 puntos de atención. Entonces, tenemos muchas formas de acercarnos al usuario o de que el usuario o el ciudadano se acerque a nosotros. Están los mecanismos tradicionales tecnológicos de la web, las redes sociales, también actuamos a través de Facebook y Twitter, pero además están los agentes, fuera de los operativos que realizamos, ¿no? En estas fotografías ustedes pueden ver, por ejemplo, la presencia de nuestras oficinas desconcentradas en Caraz, en Ancash, en Nauta, en Loreto, y también otra en Acobamba, en la región Huancavelica. También nos acercamos a los usuarios aprovechando cualquier importante actividad que se dé en el país. La Feria del Libro, que viene próximamente en los meses de julio y agosto. Nosotros somos una de las primeras entidades públicas que tiene presencia constante a través de un stand, además de intervenir en algunas de las reuniones de presentación. Y nos permite este evento hacer actividades de orientación y capacitación a los ciudadanos que se acerquen, además de exhibir nuestra producción literaria enfocada en los aspectos sectoriales. Tenemos obras asociadas a cada uno de los rubros energéticos, al rubro minero, así como el libro que sacamos el año pasado cuando cumplimos 20 años de existencia institucional, que es de políticas regulatorias aplicadas por el SINERMIN. También en Mistura, y no vamos a Mistura a comer, vamos a un stand de orientación en el cual básicamente se utiliza balones de gas y su aplicación a cocina, y le explicamos a los ciudadanos cómo es el uso adecuado y responsable de una cocina y cuáles son los supuestos en que se podría presentar algún riesgo para las personas para que tengan un manejo mucho más responsable de este bien tan presente en los domicilios en Perú. Y ciertamente tenemos medios de prensa, la ciudadanía que se acerca y cualquier mismo contacto que haya. También participamos a través de ferias itinerantes en distintos puntos del Perú. También, como parte de la gestión que iniciamos en el mes de julio del año pasado, hemos puesto un mayor énfasis en la identificación temprana de riesgos. Y esto significa que nuestra supervisión apunta a lo preventivo antes que a lo reactivo. Buscamos ver cuáles son los puntos de mayor riesgo que tiene cada una de las actividades extractivas que están bajo nuestro ámbito para poder solucionar los potenciales problemas o riesgos antes que esto se manifieste en inconvenientes completos que afecten a la población. Dentro de lo que es el rubro de rendición de cuentas y transparencia, está por supuesto la designación por concurso público, no solo de los directores, como todos saben, sino también de los profesionales, que son quienes se encargan en calidad de vocales de definir el tema de los reclamos en segunda instancia, reclamos de servicio público de electricidad y gas, y también del tribunal que resuelve las sanciones impuestas por las distintas gerencias de nuestro organismo. Está también la guía RIA, que por iniciativa propia aprobó el SINERMIN el año 2016 para el análisis de impacto regulatorio antes de las tomas de decisiones y la aprobación de normativa propia. Nuestras audiencias públicas asociadas principalmente al tema tarifario y la publicación anual y temprana de nuestra memoria institucional dando cuenta de nuestras actividades. Pero además promovemos la cultura regulatoria. Les hablé ya de los libros que publicamos en todos los sectores y que seguimos produciendo y que van a estar exhibidos también en la Feria del Libro próximamente, pero además tenemos de manera ininterrumpida hace 16 años el curso de extensión universitaria desde el año 2003. En este curso se capta a jóvenes estudiantes de las especialidades que requiere el organismo regulador en las distintas ramas de la ingeniería, derecho, economía. Se les forma durante todo un verano en los temas propios a nuestro organismo y luego de ello los que están en el quinto superior son seleccionados para quedarse por 2 años iniciando su desarrollo profesional en los SINERMIN. Y por demás, los 90 estudiantes que en total llevan este curso cada verano, la gran mayoría de ellos, si no son captados por nuestras áreas, terminan siendo profesionales que benefician a la industria nacional en los diversos sectores asociados al regulador. También hemos creado desde fin del 2016 la primera universidad corporativa del país
para que nuestros funcionarios perfeccionen sus habilidades y conocimientos y puedan realizar de manera óptima sus labores. Y puedo anunciar también, aunque esto no es un tema solo Sinermin, sino que va en el contexto de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos que presido, el ARIAE, que el próximo mes de junio se hará el lanzamiento de la primera Escuela Iberoamericana de Regulación en temas de energía, que va a tener dos sedes, una sede en Perú, en cooperación con la Universidad de San, y otra sede en Santiago, Chile, con la Universidad Católica de dicho país. Se va a hacer el lanzamiento de este curso, de una oferta de cursos relacionados al tema energético, que van a poder ser llevados tanto de modo presencial como en plataforma virtual. Creo que va a ser de mucho interés. Los cursos, según entiendo, empezarán en el mes de julio. Bueno, estas son fotos de nuestras actividades. Osinermin consideramos que contribuye también a un aspecto muy importante, que es la diversificación de la matriz energética. Esto es ayudar a generar un mix óptimo de las diversas fuentes de energía que se tienen en el país para que nunca tengamos inconvenientes en cuanto a la generación eléctrica. Si ustedes ven en estas gráficas, hacia el año 2004 había una preeminencia muy marcada de las fuentes hidráulicas o hídricas, las centrales hidroeléctricas, en lo que era la generación de energía. Esto es hasta el 2004. Claro, ciertamente ese año empieza a operar el proyecto Camisea, un proyecto de gran magnitud que permitió generar una modificación en la composición de nuestra matriz energética. Y al año pasado vemos que ya está mucho más variada esta, con un 37% de participación del gas natural, 56% de la hidráulica, pero además hay más del 3% de fuentes renovables no convencionales, entre las que tenemos el caso de la biomasa, la energía solar fotovoltaica y la eólica o basada en el viento. Y lo que nos interesa es contribuir, porque no somos quienes definimos, pero sí tenemos un rol participativo, en contribuir con el sector energético y con el país para que a futuro, por ejemplo, en el año 2040, con un horizonte de largo plazo, nuestra matriz se vaya adecuando a las posibilidades que tiene el país y siempre tengamos una diversidad de recursos disponibles para poder generar la energía y nunca haya carencia de estos importantes recursos en el Perú. Otra observación que tenemos es que si bien hay una capacidad en nuestro mercado, que son las franjas de color amarillo, tanto lo que vemos en el 2017 como a futuro hacia el 2021, de las capacidades de generación de energía, y lo que está en azul o celeste es la máxima demanda que toma nuestro sistema energético, es decir, siempre hay un margen de reserva. Vemos que ese margen con el paso de los años se va a ir reduciendo, y además con el riesgo de que las máquinas que quedan en reserva son máquinas más costosas porque principalmente se mueven con tecnologías más antiguas o basadas en el diésel, que es contaminante y caro. Entonces, uno de nuestros intereses, asociado a lo que acabo de poner en la diapositiva anterior, es contribuir a que el país tenga la optimización de una matriz energética diversificada y que no nos ponga en este escenario que podría darse de acá a algunos años. De igual manera, actualmente venimos analizando cuál es la central energética de referencia que debería tomarse para contribuir a una reducción tarifaria hacia el futuro, por un tema de eficiencia. Actualmente se toma una central a diésel, pese a que 9 de cada 10 megavatios de la generación termoeléctrica se producen con gas natural. Pensamos que sería mucho más eficiente pasar a un escenario en el cual lo que se tome como referencia sea el precio de potencial, tomando como referente el gas natural. De manera reciente, a fines de abril, se ha aprobado la tarifa prepago BT8B, que está enfocada en lo que es sistemas fotovoltaicos prepago. Es algo innovador a lo que nuestro país próximamente va a ingresar. Y básicamente lo que permite es que las familias de menores recursos en zonas alejadas, en zonas rurales, puedan acceder con mayor certeza a una fuente renovable, limpia, de acceso a la energía para sus necesidades básicas, con menos riesgos de incurrir en alguna mora o de asumir costos administrativos mayores que no se presentan cuando estamos ante una tecnología prepago, asemejable a lo que ocurre, por ejemplo, en el rubro de la telefonía con similar manifestación.
Lo que vemos aquí también es una evolución positiva de los últimos 10 años, de los índices, bueno, también son índices en inglés, pero básicamente el SAIDI es la duración de las interrupciones, el SAIFI es la frecuencia de los cortes o interrupciones del servicio eléctrico, ciertamente un aspecto molesto para todos los usuarios que puede perjudicar también las actividades productivas. Entonces, lo que estamos haciendo con nuestra labor de supervisora es buscar la optimización del funcionamiento de las empresas. Vemos que en ambos puestos, las privadas y las públicas, que estamos con el ámbito FONAFE, han tenido una mejora. Y seguimos en coordinación, sobre todo con FONAFE, para buscar mecanismos que optimicen la inversión en las empresas públicas para que haya una mayor calidad de servicio y se beneficie la población con menos fenómenos de interrupción, para acercarnos a estándares mayores como los que existen en países de mayor nivel de desarrollo. Una de nuestras líneas de acción con mucho impacto en grandes segmentos de la sociedad y en especial en los más necesitados es el FISE. El FISE es el Fondo de Inclusión Social Energética. Si bien es un programa que fue creado por el Ministerio de Energía y Minas, desde hace más de 5 años viene siendo administrado, gestionado por CINERMIN, a través de un área que es un proyecto especial. Las principales líneas de acción, aunque no las únicas que tiene el FISE, están justamente en la ampliación de la frontera eléctrica en sistemas aislados, y ahí tenemos lo que es los paneles, los sistemas fotovoltaicos, cerca de 30.000 paneles solares ya instalados. A la derecha de esto vemos el mecanismo de compensación de tarifas eléctricas residenciales, que es un mecanismo de subsidio para aquellas localidades donde el precio de la energía eléctrica resulta mayor al promedio nacional. Ese mecanismo, con recursos de FISE, beneficia a casi 3 millones de usuarios, permitiendo una reducción en el precio que pagan. Por otro lado está el programa Matriz, el primer programa con el que surgió el FISE, que es el del Vale de GLP. En muchas zonas de nuestro país, y esta es una realidad que es constatable, las personas cocinan con tecnologías bastante rústicas, leña, hosta, antes quizá usaban querosene también. En fin, fuentes que por un lado eran contaminantes, poniendo en riesgo la salud, la vista de las personas, incluyendo el riesgo de generar un incendio en sus precarias viviendas, y por otro lado tampoco es que fuera económica esta tecnología. Con el vale FISE, este vale del GLP, lo que se hace es otorgar un subsidio mensual de 16 soles que se le otorga a las familias de mayor nivel de necesidad, para que con ello tengan un precio a menor costo en la compra del balón de GLP. Esto ha generado que mayor gente acceda a esta nueva tecnología. El Ejecutivo a su vez le ha entregado las cocinas que permiten utilizar el balón de GLP, o las hornillas para utilizar el balón de GLP. Hay una mejora también en la salud y además se ha dinamizado el mercado del GLP. Hay zonas del país donde han empezado a surgir distribuidores de GLP que antes no lo veían, porque la demanda se empezó a mover por la entrega de estos vales, por lo cual un balón que podría costar 35 soles de repente se le restan 16 y el precio es más accesible. Solo el mes pasado, para que se hagan una idea, fueron más de 920.000 familias las que recibieron el beneficio del vale y adquirieron balones de gas licuado de petróleo, en un país que aproximadamente tiene 7 millones de balones. Entonces es un porcentaje importante de la población. Y el impacto en cuanto al alcance de esta práctica llega a más del 98% del país. Son muy pocas las zonas de donde no se llegan ya por cuestiones de dificultad de acceso, pero la gran mayoría de distritos, los 2.400 distritos que tiene el Perú, están ya comprendidos dentro de estos beneficios. Y por último está el monogas, que ya no está referido al gas licuado de petróleo, a los balones de 10 kilos que nosotros podemos ver en los domicilios, sino a las redes domiciliarias de gas natural, el gas natural que llega por tubería a los inmuebles. Por ahora, esto está enfocado básicamente en las concesiones iniciales que ha habido, que es Lima Callao más Ica. Pero lo que quiero resaltar es que casi 1/3 de los usuarios que están conectados a este servicio, porque la empresa Cálida tiene alrededor de 600.000 usuarios, si no me equivoco, casi 200.000 de ellos han llegado a tener su instalación como consecuencia del financiamiento a través del monogas. El otro mecanismo de subsidio adicional al mecanismo de compensación de tarifas eléctricas residenciales es el FOSE, el Fondo de Compensación Social Eléctrica, que existe ya hace muchos años
y que básicamente beneficia a los hogares de menor consumo. Acá sí el factor determinante es hogares que tienen bajo nivel de consumo, menos de 100 kilovatios hora por mes. En esos casos, estas personas tienen un descuento, hay un subsidio cruzado, que es aportado por los usuarios con mayor nivel de consumo en el país, y este beneficio alcanza al 61% de la población. Si hablamos de más de 7 millones de usuarios, podemos tener claro que estamos aquí alrededor de 4 millones de personas en el Perú, de familias que están recibiendo el FICE como una reducción en su recibo eléctrico mensual. Una de las facetas con la que nos hemos buscado relacionar mejor con nuestros ciudadanos es a través de la tecnología, las famosas apps. La más tradicional de ellas, que existe desde el año 2005, es el Facilito Combustible, que ustedes lo pueden descargar en los teléfonos celulares, en particular los smartphones, que tiene más de 70.000 usuarios registrados de manera permanente y que contribuye a que ustedes, cuando están circulando y requieren cargar su tanque de gasolina o GLP, ubiquen dónde están las estaciones y cuáles son los precios. Les da una comparación y les permite tomar una rápida decisión de compra para poder adquirir el combustible que necesita su vehículo. Pero en adición a ello, desde el año pasado hemos tomado fuerza con otras manifestaciones del Facilito. Inclusive esto fue materia de una campaña de difusión entre noviembre y diciembre del año pasado. El Facilito Electricidad, que es un mecanismo que permite también a través del smartphone que una persona, si tiene algún inconveniente con el servicio eléctrico, de encontrar una luminaria en un poste de luz de la calle apagada, algún problema con su recibo, o advierte que hay una interrupción, un corte o un problema de tensión, caída de tensión en cuanto a la corriente, en fin, cualquier problema relacionado con el servicio que le brinda una empresa distribuidora de electricidad, utiliza este mecanismo que en simultáneo contacta al usuario con la empresa eléctrica que le brinda el servicio en su localidad y además, en paralelo, con los Sinermic en su calidad de ente supervisor. Esto ayuda sin duda a mejorar los tiempos de atención de servicio para superar los problemas. Hay ya más de 17.000 descargas solo al cierre del año pasado. Pero en adición a ello, existe otro mecanismo que utiliza una tecnología más sencilla. Cualquier teléfono con mensajería SMS, que si Rafael no me deja mentir, lo tiene prácticamente cualquier teléfono que se puede tener en los lugares más recónditos del Perú. Y este mecanismo está bautizado como Tucuy, que es una palabra que viene del imperio de los incas, significa ojos y oídos, y sirve básicamente para que los gobernadores locales y las familias en los programas sociales TAMBO, que es un programa bastante desarrollado en las zonas rurales, sobre todo en localidades de la sierra, puedan informar cuando tienen un problema, esencialmente corte del servicio, que es más común en las áreas rurales que las urbanas. Desde que se instaló este mecanismo, los tiempos de atención por parte de las empresas eléctricas para subsanar y reponer el servicio se han reducido a la tercera parte. Quiere decir que si alguien tenía que esperar antes 12 horas en su pueblo para contar con el servicio porque este se había interrumpido, desde que existe este mecanismo de aviso-denuncia a través de tu currículum, lo hace máximo 4 horas. Hay un avance importante que se ha tenido gracias al uso de esta sencilla tecnología. También tenemos un facilito gas natural, que básicamente es para primero saber si yo cuento con instalaciones de tendido de redes de gas natural cerca de mi casa o mi oficina, y también dar aviso si hubiera problemas tipo, por ejemplo, una fuga. Y estamos también en la implementación del baloncito GLP, para que los usuarios, ante cualquier problema con el peso de su balón de GLP o un deterioro en el aspecto de los cilindros que tienen una serie de requisitos que cumplir, pueda dar aviso y se pueda lograr una solución rápida evitando una situación de riesgo posterior. En adición a ello, se ha hecho desde el año pasado, prácticamente en todas las regiones del Perú, una campaña muy fuerte de etiquetado de cilindros GLP para que el usuario pueda constatar el peso exacto desde el punto de envasado y de distribución, teniendo además derecho el usuario de solicitar el peso para ver si su valor de 10 kilos realmente tiene el contenido que se le está ofreciendo. En esta otra gráfica básicamente son 3 variantes que hemos identificado en los Sinermic sobre los impactos en la mitigación de CO2, es decir, beneficios para el medio ambiente y finalmente para todos nosotros, por el hecho de utilizar gas natural, evitando impactos de otras fuentes que puedan resultar contaminantes o perjudiciales. Y lo vemos en 3 aspectos: toneladas de CO2 mitigadas al no utilizar gas natural desde otra fuente, porcentaje de reducción de la contaminación por utilizar el gas natural en otra fuente,
y los millones de dólares ahorrados al no tener al aplicar esta mitigación del CO2. Entonces, por el uso del gas natural en la industria eléctrica son 74 millones de toneladas de CO2 que se ha logrado mitigar entre el 2004 hasta el 2016 en que se hizo la producción. Para el sector industrial hablamos de 11 millones de toneladas de CO2 y para el sector vehicular 8.6 millones de toneladas. Y también ustedes se han visto los números sobre reducción de la contaminación y valorización económica de este beneficio para la sociedad. En cuanto a la supervisión minera, debemos destacar que el mejor enfoque que se ha venido dando a la supervisión nos permite hacer un comparativo en el sentido que hay una significativa reducción de la frecuencia de accidentes mortales en esta importante industria para el país. En el 2007 estamos hablando de 5.6 accidentes mortales por millón de horas hombre trabajadas. Esto al 2012 bajó a poco más de 3 y al año pasado ya habíamos logrado reducirlo a 2. Esperemos que la línea continúe bajando con las acciones de mayor precisión en la supervisión que venimos desarrollando, porque el objetivo es minimizar los riesgos en esta industria extractiva. Bueno, ahí hay unas fotos tomadas la semana pasada, inclusive, ¿no? Ahí estoy en la mina Cerro Verde, que visité el jueves pasado con un equipo técnico de CENMIN, tajo abierto, una mina principalmente de cobre y molibdeno. Y lo que queremos decir es que nosotros, al igual que las industrias, procuramos usar tecnología avanzada para nuestras actividades de supervisión. Un ejemplo es el uso de los drones para tener una mejor perspectiva en nuestras visitas inspectivas. Entro aquí al último punto de mi presentación, la agenda pendiente. OCINERMIN viene trabajando, sin que ello sea restrictivo, en diversos aspectos. Uno de ellos es la seguridad energética, la confiabilidad y la eficiencia. Y si bien, como sabemos que instalar nuevas fuentes de generación eléctrica y dado los escenarios que antes les presenté en esta exposición, puede ser extenso. Una central hidroeléctrica toma 7 años más o menos en instalarse. Entonces, si se empieza un proyecto hoy en 2018, se verían los frutos de ello recién en 2025. Pensamos que temas en los que se puede trabajar para llegar al 2021 con niveles de avances son dos principalmente. El desarrollo de fuentes renovables, por un lado, porque son proyectos que toman menos tiempo para madurar, y por otro, obviamente no abandonar la línea de la interconexión eléctrica que nuestro país ya ha venido trabajando con los países vecinos. En lo más avanzado fue Ecuador, pero también hay conversaciones con Chile y con Colombia, porque eso también refuerza nuestro sistema energético, tener otros mecanismos de abastecimiento a través de países vecinos que tienen otro ciclo hídrico y otro funcionamiento de su esquema de producción de energía. Asimismo, como ya señalamos, el tema de la matriz energética para un óptimo aprovechamiento de los recursos existentes en el Perú, que podrá traer inversiones y darnos mayor seguridad en que siempre dispondremos de estos recursos. La participación en los contratos de concesión de energía, y esto también lo había mencionado Verónica en su alocución, es sumamente importante porque creemos que un rol, si bien a nivel de recomendación, no necesariamente vinculante, que tenga una participación activa desde la etapa de diseño en la infraestructura energética por parte del regulador, en nuestro caso CENMIN, permitirá tener contratos que hayan recibido toda la óptica, que sean mejor diseñados, que no requieran luego una reconfiguración o alentas para reconducirlos y que generen menos problemas a la hora de su ejecución en la etapa en que se vayan a llevar a cabo. Y continuando con la línea de lo que es establecer certificaciones de primer nivel, CENMIN ya tiene el ISO 9001 de calidad, el 14001 en los temas ambientales, el OSAS en seguridad e higiene ocupacional, el OSAS 18001, también el ISO 27000 en seguridad de la información que administra nuestra entidad, y la norma UNE, que es una norma europea 93000 sobre carta de servicio. En esa línea compartimos también la iniciativa que ha tomado el OCITRAN. Estamos también en camino a la certificación ISO 37001. Nuestro horizonte es llegar a septiembre, octubre de este año con la certificación obtenida. En cuanto a proyectos normativos que pueda aprobar el propio regulador, estamos en temas que están asociados al incentivo para el cumplimiento. Hemos
hemos dicho que privilegiamos la supervisión preventiva, entonces la sanción será siempre la última parte. Y también está lo de optimizar la supervisión de valores de GLP. En los próximos días, es un tema que hemos visto esta semana en nuestra última sesión de Consejo Directivo, vamos a publicar para comentarios, porque siempre usamos esta metodología de escuchar nuestras publicaciones que sean materia de comentario para utilizarlas, o de mecanismos de seguridad adicionales para los valores de GLP. Será el espacio para discusión pública. Y en cuanto a propuestas normativas que queremos trabajar tanto con el Congreso como con el Ministerio de Energía y Minas, dependiendo a quién corresponda la cuestión respectiva, tenemos temas de generación distribuida, que es sumamente importante, es un desarrollo que en el Perú todavía no se ha dado, pero hacia el cual están dando el mundo, en el que aquellos que consumimos energía también podemos volvernos proveedores. Imaginemos a través del uso de paneles solares. Entonces no solo recibimos de la red, sino también aportamos, y en ocasiones hasta podemos tener un beneficio económico de ello. El consumidor se vuelve así un prosumidor, una persona que tiene un rol mucho más activo en el mercado energético. También está el tema de las redes inteligentes y la medición inteligente, que de algún modo ya lo reconoce nuestra normativa, pero que seguro requiere perfeccionamiento para lograrse dentro de los próximos 8 años, que es lo que dicen nuestras reglas. Queremos también un reforzamiento del mecanismo de compensación de tarifas eléctricas, el MCT que ya mencionamos antes, para contribuir a la estabilidad tarifaria, que es algo que da siempre tranquilidad a los ciudadanos, sobre todo los residenciales. Un tema bastante innovador en el que queremos incursionar y que los países de la región todavía no hemos visto es la ciberseguridad, para no incurrir en riesgos que algún tipo de ataque se pueda ver perjudicada la infraestructura al punto de que un servicio se vea perjudicado y se afecte la debida atención de los ciudadanos. Lo que es incentivos a la calidad de servicios, algo mencioné que queremos hacer este trabajo, ya lo venimos planteando con el FONAFE, de que las inversiones en las distribuidoras y otras empresas públicas esté asociado con la tarifa, de modo que la tarifa por la que se retribuye a la empresa vaya directamente asociada a la calidad de servicio que está brindando y el producto entonces recibe una retribución, en este caso la energía, real al servicio brindado por la empresa. Y el tema del rol activo en defensa de la libre competencia en actividades energéticas. Aquí hay dos aristas. Por un lado, como ustedes saben, todavía en el Perú se viene discutiendo hace muchos años y ahora hay una nueva ley de discusión, se habla de los proyectos de control, de concentraciones, adquisiciones empresariales, la ley de fusiones empresariales, hay hasta 5 proyectos legislativos sobre el tema. La realidad es que la única ley en el Perú que se aplica desde hace más de 20 años es la ley antioligopolio en el sector eléctrico. Actividad que quien tiene la decisión es la Comisión de Libre Competencia del Indecoque, pero Occidental siempre tiene un informe que se le solicita en el cual planteamos nuestra posición sobre el impacto en el mercado que podría tener la fusión o la adquisición de empresas, sea vertical o horizontal, entre generadoras o distribuidoras, o de una distribuidora o una generadora o viceversa. Lo que pensamos aquí es que se podría evaluar la posibilidad que en estos temas sectoriales, a semejanza de lo que ocurre en el sector de telecomunicaciones, este aspecto de la competencia sea atendido directamente en todas sus facetas por el regulador profesional. Y lo mismo en actividades energéticas, cuando hay supuestas manifestaciones de abuso de la posición dominante en estaciones de distribución de combustible o venta de GLP, también podría ser una manifestación en la cual, de tener las competencias normativas luego del respectivo análisis, podría ser regulado quien participe. Bueno, este es el lema que hemos venido usando desde nuestro aniversario del año pasado, Señor transformando la energía en confianza. Y una reflexión final que pensamos aplicar a todas las entidades públicas y, como no, a los reguladores. Hay que mirar a la gente desde sus sandalias y no desde de ponerse los zapatos del otro. Hay que compartir con los demás y descubrir la alegría de ser útil al prójimo. Que no vive para servir, no sirve para vivir.